cada miércoles para recordar y para actualizar y hacer crecer nuestra devoción a San José, nos vamos encontrando con estos evangelios que aparentemente no hablan de San José, no tienen nada que ver con él. Y sin embargo, uno y otro día vamos sacando la enseñanza sobre San José, porque San José es el Evangelio, o San José vivió el Evangelio. Entonces todo lo que Jesús predica es cosa que vivió San José, y muchas de ellas no solo que las vivió San José, sino que el mismo José se las enseñó a Jesús. Hoy tenemos delante este Evangelio en el que los discípulos le piden al Maestro que les enseñe a orar como Él, cosa que era normal entre Maestro y discípulos. Y esto es algo que literalmente se dio también entre un padre y un hijo. Igual que el Maestro enseña a los discípulos, el Padre enseña a sus hijos a rezar. Y San José, enseñó a Jesús a rezar. Las oraciones propias de la vida diaria para un judío. Las 3 horas que son normales en la vida de todo judío, mañana, mediodía y tarde. También al entrar y al salir de casa, recordando ese que Dios nos ama y nos cuida y nos protege siempre. No solo esos momentos de la oración diaria, sino también el momento de la escritura. Un padre debía enseñar la escritura a sus hijos. Un judío sabe el Antiguo Testamento de memoria. Y no solo enseñarle la escritura, sino enseñarle el sentido que tiene. José explicaría muchas veces la escritura a Jesús, además de las veces que oficialmente iban al templo, a la sinagoga, donde se leía la palabra de Dios y se explicaba abundantemente. Por parte del rabino de la sinagoga, pero también por parte de cada uno de los judíos que quisieran hacerlo. Acordaos de cuando Jesús va a Nazaret y de motu propio se levanta, coge el rollo de la Escritura y lee aquella Escritura de Isaías y dice: hoy esta Escritura se cumple en mí. Eso era propio y normal en la sinagoga, levantarse, leer la Escritura y explicarla. Todo esto es tarea del Padre, de San José, enseñarle toda esa oración. Por lo tanto, igual que Jesús enseñó a sus discípulos, también Jesús aprendió de José la oración normal de un judío. Si aplicamos esto, tenemos que decir que Jesús, como hombre, aprendió a rezar de San José. Y lo que Jesús vivía en la oración lo aprendió de José. Por lo tanto, si lo llevamos a esta oración que Jesús enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro, tenemos que decir que eso es lo que Jesús aprendió de José. Jesús, como hombre, aprendió de José a relacionarse con Dios como un padre. Y es curioso el nombre que Jesús usa continuamente, que es el de Abba, para dirigirse a Dios, que es un nombre impropio. Es el nombre del niño pequeño que se dirige a su padre con ese nombre, el papá. Es decir, Jesús llamaba a Dios con el mismo nombre con el que llamaba a José. Cuando Jesús era pequeño se dirigía a José diciéndole Abba. Y ese es el mismo nombre que Jesús usa para dirigirse a Dios durante toda su vida, el Abba. Y cuando empieza ahora el Padre Nuestro, empieza así. Cuando oréis, decid Papá, decid Padre, que es lo que él aprende de José. Ese Dios amable que le ama a él y al que se puede amar como un padre.
un Dios al que se debe santificar su nombre. Jesús aprendió en casa a santificar el nombre de Dios, a bendecir a Dios, a bendecirle por los bienes que nos da, a bendecirle por el alimento, a bendecirle por la compañía de María y de José, a bendecirle por los bienes que podían disfrutar y de los que vivían. No digamos si nos vamos ya a ese hágase tu voluntad. José es maestro en esto, maestro en hacer en todo momento la voluntad de Dios, dictada al pie de la letra, a veces por los ángeles. Vete aquí, vete allá, tómala por esposa, sé su padre, en todo momento dejándose llevar por lo que Dios va indicando. El pan cotidiano se lo ponía encima de la mesa José a Jesús todos los días. Y el pan cotidiano como signo también de austeridad, porque Jesús podía haber dicho, sin más, danos los bienes que necesitamos, pero danos el pan cotidiano, lo que necesitamos, solo eso, no más. Esa austeridad que él vivió en casa, teniendo lo necesario para vivir, para comer, pero sin que sobrara mucho. Jesús aprendió de José, como hombre también, la capacidad de perdonar. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. José, como cualquier hombre que se dedica a los negocios, a vivir, a trabajar por su cuenta, más de una vez le dejarían las cosas a deber. Más de una vez tendría que hacer cosas que a lo mejor sabía que no le iban a pagar. Y más de una vez, como cualquier hombre, sería ofendido por alguien. Jesús aprende de Jesús a perdonar, a no tener en cuenta, a hacer el bien, a buscar el bien de los demás desde la humildad. No somos nada. Dios nos ama, que sea Dios el que lleve las cuentas de los demás. Nosotros, que lo nuestro sea el perdón. Y la lucha contra el mal continua que José debe acometer para defender a Jesús. Para defenderle y custodiar su vida necesita estar luchando con el mal, unas veces de Herodes, otras veces de todas las dificultades y miserias que eso provoca. De forma que la oración, el hecho de rezar y el contenido de la oración, Jesús como hombre lo aprende todo de su Padre y de José. Por eso nosotros podemos acudir con toda confianza a San José a pedirle, enséñanos a orar, ayúdanos a orar, ayúdanos a descubrir a Dios como Padre, ayúdanos a pedir lo que realmente necesitamos, ayúdanos a descubrir la voluntad de Dios y a cumplirla, ayúdanos a tener el pan cotidiano, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a luchar contra el mal. Son cosas que José lleva en la sangre, que se las enseñó a Jesús y que quiere seguir transmitiéndola a sus hijos de la Iglesia, que ahora somos nosotros. Nos encomendamos a Él y le pedimos su continua protección.